Buenas tardes. Buenas tardes, Alex. Buenas, ¿no? Sí, buenas. sí. No, pero hoy podemos decir buenas. Ah, Creo buenas. que Buenas. el tema de hoy No lo permite. Sí, lo permite y lo amerita. Y lo amerita. Entonces, Sí. Salud. Salud. Con nuestro Uribe. Ajá. No te lo envié. ¿El qué? La editorial, todavía no tengo dónde leerlo. Está bien. Entonces, has de hacer el deber, Mauricio. Estoy haciendo de hacer el deber. Entonces, la representación de la realidad en el cine es cuando menos anecdótica. Uh-huh. El cine es solo un instrumento más utilizado por nosotros como humanidad para narrar el mundo y contar desde la ficción nuestras relaciones con todo lo que nos rodea. Y como casi todo ser vivo sobre el planeta, nuestra primera relación con el mundo fue nuestra madre. Uh-huh. Contrario al dicho popular que dice, madre no hay sino una, en el cine, madres hay muchas. Buenas, malas, asesinas, protectoras, religiosas, cariñosas, abusadoras, jóvenes, viejas, legendarias, olvidadas, asesinadas, vengativas, y un sinnúmero de madres han atravesado la pantalla y nos han marcado como solo una madre sabe hacerlo. Hoy hablaremos de algunas cuantas. Esperemos que las nuestras sepan que las queremos más gracias a algunas de las que vamos a mentar. Muy bien, gracias. Me recordaste una, pero seguro es porque ya la tienes ahí fichada. Es probable. Pero la voy a poner en la lista. Viene. Pero yo tengo algunas que obviamente probablemente salgan otras. No me explayé tanto en buscar el tema Ajá. de las películas, digamos como que en las que se ven. Sí, no. Porque hemos mencionado pues como algunas de las películas, otras pues las mencionaremos y buscaremos de pronto, o pondré yo la referencia pues aquí en el video. Para los que nos escuchan en Spotify, los invitamos a seguirnos también en nuestro canal de YouTube. Sí. Y a seguirnos en nuestra red social. Sí, nosotros somos lindos a nuestra manera. Sí. Tenemos nuestra forma extraña. Porque hoy tienes un peinado raro, Mauricio. Ah, sí, hoy me tocó baño. Ah, ok, está bien. Sí. Me recuerda, siempre que te pasa eso con tu cabello, me recuerdas al Día de la Independencia. Ah, sí. El doctor Okun, del que me disfracé el año pasado con mucho éxito. Sí, fue bastante exitoso. Sí. Bueno, te cedo la palabra. Ok. Voy a empezar con un personaje interpretado por una actriz que se llama Anne Ramsey. Muy particular. Sí, Anne Ramsey fue una actriz de pocos papeles, pero muy impactantes. Okay. Cierto, es muy memorable esta actriz. Y ella es la madre en una película de 1988 dirigida por Danny DeVito llamada Bota a mamá del tren. Muy divertida película, además. Muy divertida. Realmente la película es como es una versión de una película de Hitchcock, o por lo menos toma prestado algunos elementos. Uh-huh. Sí, algunos elementos de ahí. Y es el tema de que alguien le propone a otra persona. Es como de extraños en un tren. Exacto, exactamente. Que también es una muy buena película. Por supuesto, lo suficiente como para inspirar esta. Ajá. Entonces, Billy Crystal es un escritor que se acaba de divorciar de su mujer. Está pasando un muy mal divorcio y está en esa etapa en el que odia a su exmujer. Y tiene él dicta clases de literatura y tiene un estudiante que es interpretado por Danny DeVito, que es además el director de la película, quien odia profundamente a su mamá. Entonces le propone a Billy Crystal. Razones tiene para odiarla. Sí, además es un personaje
Aterrador. Sí, aterrador es la palabra. Uno no diría que el personaje es detestable, no. No, O sea, no, no. lo detestable queda como en un escalafón más abajo. Es aterrador. Sí. Entonces le propone, yo le mato a su esposa y usted mata a mi mamá. Ajá. Y bueno, y es una comedia muy divertida, muy oscura. Sí, es una comedia negra muy hilarante, pues, realmente. Sí, sí. Y es muy curioso porque pues la vimos muy jóvenes. Como muchas cosas, Mauricio, que Sí, hemos hablado en exacto, este exacto. podcast. Las vimos muy jóvenes y ese fue uno de esos primeros encuentros con una versión de la madre totalmente distinta a la que socialmente nos venden Ajá. y por supuesto, digamos que eh, hablando desde el optimismo, desde las que nos tocó, Sí. de las que nos tocaron. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, Anne Ramsey también es famosa por actuar en Los Goonies, que es la mamá de los Sí, Fratellis. es que tiene un tipo Ajá, exacto, Tiene un tipo sí, sí. particular. Y se lo explotaron muy bien Sí, en sí, esas sí. dos películas, sí. Entonces, Bota, Mamá Bota del mamá Tren. del tren. Buena peli, divertida. Sí, Divertida. sí. Aguanta volverla a ver. Sí, aguanta volverla. Es cierto, hemos hablado un poquito de eso, de cuántas aguantan a volver a ver. Bueno, yo me voy con una que también tiene madre en el título, Ok, que hablamos hace poco de ella. Y me voy con un personaje interpretado por Cecilia Roth. ok. Y es el personaje de Manuela en Todo sobre mi madre. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, en primera instancia porque Todo sobre mi madre es una película que, muy como su nombre lo dice, es un homenaje a la maternidad en un montón de facetas, ¿no? O sea, Sí. no solo la maternidad del hecho pues como de biológico per se, sino es el hecho de ser materna, ¿sí? A veces con personajes y con situaciones de la vida que se atraviesan pues un poco, y de alguna manera como que el personaje de Manuela encarna un poco eso con varios de los personajes con los que se atraviesa en la película, ¿cierto? Ajá, ajá. Y es un tema muy muy complejo el planteamiento pues como inicial de todo sobre mi madre en relación a ese asunto de eso que no tiene nombre, ¿no? Que es la pérdida pues como tal del hijo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y que creo que es uno de los temas más complejos a la hora de hablar de la maternidad. Es un personaje que es muy fácil sentir mucho cariño por el personaje. Probablemente el personaje más normal de toda la película. Ujú. Lo cual le genera pues digamos como que una cierta empatía pues como por parte del espectador, que realmente creo que en últimas lo que ella hace por los demás personajes, cómo los ayuda de alguna forma a enfrentarse a eso mientras ella misma está lidiando con todo lo que está pasando, la hace un arquetipo de mamá que de alguna forma todos quisiéramos, ¿cierto? Hoy Blue está de un enamorado de Mauricio, pero bueno. Sí, sí. Yo creo que deberíamos bajar un poquito la cámara para que Blue alcance a quedar en los encuadres. Sí. Con la Blue. Sí, que no sea como los primeros capítulos de Calamar, Sí. en los que Guri Guri siempre estaba fuera de cuadro. De cuadro, pero bueno. Entonces, nada, me parece un personaje muy bello, muy bien interpretado por Cecilia Roth. Y un personaje muy bien escrito, pues, como por Almodóvar. Ya hablando, pues, un poco de lo que hablamos del buen cine en español. Sí, sí. Por ahí Selma hizo Un par de anotaciones. Sí, también por ahí sí, sí. una compañera también dijo que había quedado con muchísima tarea, que pues que no había visto muchas de las que habíamos comentado y que le gustaba mucho el cine español, entonces. Por ejemplo, una de las que comentó Selma, que es La lengua de las mariposas, gran película. Es una muy bella Hay que hablar de muy ella. bella peli. Sí, igual tenemos que hablar tenemos que hacer ampliar un poco el especial de cine español. Como les hemos dicho, la idea no es hacer los especiales seguidos, sino ir como espaciando pues algunos de los temas Sí, sí, sí. en el tiempo. Entonces, Manuela, todo seguridad. Muy bien, muy bien.
Estaba pensando, es que hoy es día de elecciones, suponiendo que escuchen este programa juiciosamente. Los domingos, pero generalmente no, nosotros tenemos más audiencia los lunes realmente. Listo, sí, sí. Entonces es más bien, hoy es un día post elecciones. Post elecciones, sí, sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bien, voy con una película colombiana muy reciente, muy exitosa. El personaje se llama Teresita, es interpretada por Margarita Soto, que no es una actriz de formación. Ok. Y la película de la que estoy hablando es Un poeta de Simón Mesa Soto. No me la he visto. Sé que está por ahí ya en plataformas, la han recomendado un Está en montón. HBO, yo me la vi 3 veces en cine. Se generó polémica Ajá. porque van a hacer un remake. Sí, sí, sí. Está Porque los gringos no son capaces de reconocer el buen... Sí, sí. No, mentira, son capaces de reconocer el buen cine, pero no son capaces de reconocer el hecho de que alguien más puede hacerlo, entonces ellos tienen que hacerlo. Sí, es cierto. Igual bacano por Simón Mesa, ahí le entra una buena platica. Sí, sí, ahí entra. O bueno, uno no sabe qué tratos hicieron pues per se en ese sentido. También. Que a veces es complejo. Pero además que sí. Yo creo que sí. Sí. No me lo he visto, no conozco el personaje. Bueno, bien. Entonces, sin entrar mucho en detalles, ¿cierto? La película Un poeta, el protagonista, pues vive con la mamá, ¿cierto? A Entonces, sus 50 años. 50 años. A sus 50 años vive con su mamá y hay una relación súper linda entre la mamá y él, pero una relación supremamente... Es que me gusta mucho porque logran hacer un arquetipo de la madre, no sé si colombiana, pero sí una madre muy antioqueña. Ok. ¿Cierto? Entonces como esa relación como de ser un poco víctima, no ser víctima, sino ponerse en el lugar de víctima, ¿cierto? Victimizarse. De victimizarse, pero al mismo tiempo por el amor que le tiene al hijo ser como incondicional con él, y eso es muy bacano en la película porque el poeta se mete en unas circunstancias muy complejas y la mayoría de la gente no le quiere creer y la única que le cree es la mamá. Okay. Entonces muy lindo lo que logran, ese arquetipo es una mamá super, o sea, es realmente la película es muy buena, la trama es muy buena, el personaje principal es muy bueno, pero si hay algo luminoso en esa película es la mamá. Okay. Entonces cuando tenga la oportunidad de ver la película, a mí me parece simpático que sea de apellido Soto. Yo no sé, estuve tratando de indagar, no encontré mucha información. Parece que no es la mamá del director, pero puede ser una tía. Ok. Puede ser una tía, sí, porque pues... o una gran casualidad, simplemente. También. Es una gran casualidad, como que yo me encuentro una actriz de apellido Granada. Sí, sí. Que puede pasar, ¿cierto? Pero sí me da la impresión de que probablemente sea... Hay una familiaridad ahí. Sí, y de la familia materna, cosa que en estos contextos antioqueños es muy fuerte, ¿cierto? Aquí es una sociedad... Muy matriarcal. Sí, muy machista, pero muy matriarcal. Sí. Muy particular. Que también, eso pasa también un poco en la sociedad santanderiana. Bueno, que este es el tema, ¿no? O sea, Mauro es antioqueño y yo soy santanderiano. Y ambas sociedades son muy similares en eso, en ser matriarcales pero a la vez muy machistas. Sí, sí, y no hay conflictos aquí sobre las arepas. No, vale. Cada quien verá qué hace. Es cierto. Y qué le gusta, pues. Sí, sí. Nuestras afinidades son siempre más cinematográficas que gastronómicas, Mauricio. Eso siempre ha sido, pues, como por ese lado. Definitivamente. Pero bueno. Particular, la peli pues sí la han mentado mucho, habrá que verla, obviamente. Sí, no, a mí me gustó mucho, yo la vi solo, me gustó mucho. Muy poeta. Sí, la fui a ver con la novia y luego la fui a ver con mi mamá. Y le gustó mucho. Sí, porque es que también a mí me gusta de vez en cuando ir al cine con mi mamá.
¿cierto? Porque es una forma de compartir un espacio que es muy mío con ella. Ajá. Y que no es un espacio que, ¿cierto? Es como que madre, vamos a vernos la sustancia, no. Yo te iba a preguntar, ¿qué Sí. te ves con Rosalba? No, en general, eh, pues las que he visto recientemente son esa y me vi un documental que salió el año pasado. Por razones, esto nos está dando vueltas, esto nos está acechando. Ok. Por razones muy nostálgicas, es un documental francés que se llama como Antes del Fin o una cosa así. Y es de un cineasta que decide irse de paseo con el papá. Ajá. Y se van en un Renault 4 naranja, Hermoso. como el que tenían cuando él era pequeño. Sí, que en eso compartimos nostalgia cultural con Francia. Que el Renault 4 era el carro familiar en la Francia de los 60, si no estoy mal, más o menos. Sí, 70. 60, sí. sí, güey, más o menos digamos como que es un tema pues como generacional 60, 70 y comienzos de los 80. Ajá. Aquí también digamos como que pasó pues un poco eso de ser el carro pues como familiar. Que era respuesta ya a un asunto pues como el Volkswagen pues y en fin. Sí, sí. Pero es particular que o sea, los franceses ven acá un Renault 4 que aquí hay muchos todavía Renault 4 Todavía hay muchos. Sí. y hay un dejo ahí de Sí. melancolía fuerte. Empieza a sonar la marsellesa Básicamente. en su cabeza. Sí, entonces, claro, precisamente por ese asunto nostálgico fue como, esta película hay que verla con Doña Rosalba. Ok. Mi madre sí se duerme en cine. No es posible ir con ella al cine. Ok. Mis hermanos lo intentaron alguna vez hace unos años y ella es muy particular porque mi papá ve mucho cine, entonces están los dos viendo pues ahí, o sea, en la sala de la casa. Y mi madre más o menos como a los 20 minutos de película se para a hacer algo. O sea, no. Para no dormir. Y sí, pues para hacer alguna cosa. No le da pues como tal. Sí, Pues sí, en ese sí. sentido. Pero bueno. Ok. Bueno, voy yo. Como te decía, yo no investigué mucho el tema porque empecé a pensar más en los personajes, ¿cierto? Dije, bueno, Sí, igual sí. pues Yo hice lo mismo. se tocarán alguno un poco pues como las películas, no me pongo pues como a mirar el tema de... Porque inclusive esta tiene varias interpretaciones. Ok. A mí me parece más interesante la primera que conocimos, pero tengo entendido que el remake, la interpretación de la madre también es bastante interesante. Yo creo que ya sé de cuál estamos hablando. Y me voy por Margaret, Margaret White. Muy bien. de nuestra querida Carrie. Por supuesto. Es que me acordé de ella con el... Con el editorial. Con el editorial. Sí, sí, Margaret Había que White. nombrarla. Sí, es un arquetipo muy particular. En el libro es mucho más fuerte que en la peli. El arquetipo. Pero la interpretación en la película de este es, De ¿qué De Palma. es 70 y ¿qué? 6. 76 es también tenebroso el asunto. Es fuerte. Hay un poco un tropo que trabaja mucho Stephen King en relación, digamos, como a las personas que son extremadamente religiosas. Eso se repite mucho en algunas de las historias, pues, como de él. Pero creo que acá, teniendo en cuenta que Carrie fue la primera novela, pues, como que él hizo, es el arquetipo así absoluto de cómo una persona con ese pensamiento excesivamente religioso y tabú y es capaz de destruir a su propia hija, ¿cierto? Sí. Y que en últimas, si uno se pone pues como más profundo, el tema es que Carrie es el producto de su madre. Sí, total. Absolutamente. O sea, literal y figurativamente. Sí, sí, sí. Por supuesto. La interpretación, sí, en la peli es mucho mejor, ¿cierto? O sea, en la peli es mucho mejor, no, en la peli es muy buena. Tengo entendido que en el remake que hicieron hace poco, que la hace Julianne Moore, Ajá. también como que es interesante. Yo no he visto el remake. Es Julianne Moore, pues. Ajá. Yo no la he visto completa. Yo la empecé a ver, pero no la he visto completa. Yo no he visto el remake. Yo no sé cómo eres capaz a veces de hacer eso, Mauricio. ¿Qué? ¿De no verme una película completa? Sí. No sé, a veces
La gente se duerme viendo películas, ¿sabes? Eso pasa. Ok, está bien. Mi insomnio y yo Ajá. no te entendemos del todo. Pero conoces personas que... Sí. Yo siempre he sido un gran defensor. Hay mucha gente que dice, no, la película es muy mala, me quedé dormido. No, eso no es culpa de la película, usted tenía sueño. Sí. Ahora, yo les enseñé un truco. Sí, el truco es muy bueno. Para los mayores de 30 años. Sí, después de los 30 años no veo una película con los dos para acá. No haga eso. Entonces, Margaret White, bien. Voy a cambiar aquí el orden que tenía establecido. Yo también, yo lo cambié Sí, realmente porque pues, aquí. o sea, yo voy a hacer un contraste acá. Sí, exacto. Entonces, quiero hablar de otra madre de Stephen King, Ok. que en este caso es Wendy Torrance. Wendy Torrance es un personaje bien interesante. Probablemente algunos de ustedes ya saben de qué estamos hablando. Para los que no, pues es la madre en la película o en las películas y en la novela. Ajá. El Resplandor. En las novelas. Además, porque también está en Doctor Sueño. Sí, ajá. El Resplandor. Entonces, Wendy Torrance es un personaje muy interesante, viviendo una situación muy maluca. Muy extrema, es muy límite, la situación es muy borde, pues. Es muy límite. Y es un personaje que evoluciona tanto en la novela como en la película. Sí, Respondiendo a una situación imposible. claro. ¿Cierto? Y que ya de entrada, incluso antes de llegar al Overlook, ya hay una situación muy interesante con ella, ¿cierto? Sí. Y es el tema de Danny y... ¿Cómo es que llama el amigo de Danny? Ay, ¿Cómo se llama? Tommy, no sé, algo así. creo que sí. Es como un... ¿Cierto? Sí, Tommy. Sí, creo que es Tommy. Bueno, lo ponemos por allí. Sí. En todo caso es muy interesante porque, y de hecho creo que esa es una forma muy bonita de presentarnos al personaje de Wendy, ¿cierto? Y es como que Wendy le sigue el juego, a Danny, Le quede. sí. Pero sí le cree, Sí, yo creo que le quede. Yo puede sí creo ser, que le puede quede. ser. Ahora, el personaje de Wendy es obviamente mucho más tridimensional en el libro. Sí, Pero igual, la novela de Stephen King es una novela muy larga, realmente. La película de Stephen King, la película de Kubrick no le hace del todo justicia a la novela. Pues ya de eso hemos discutido, que Stephen King detesta pues esa versión. sí. Yo no he visto la versión La que hicieron con serie. con el permiso de él, sí. La con miniserie. bendición. Es rara. Tiene sus pros y sus Sí, contras. tiene sus pros y sus contras. O sea, igual, como impacto visual y narrativamente hablando, perdón, y cinematográficamente hablando, la de Kubrick es muy superior. O sea, la Kubrick sí Es muy es... superior. Puede que no le guste a Stephen King, pero es una de las películas más memorables del cine. Sí, y es una película muy el horror realmente está ahí. Pero el asunto es que sí no le hace del todo justicia al personaje de Wendy. Y a pesar de todo es un personaje muy bien trabajado, pues. Bueno, hasta la pobre actriz. Claro. Shelley Duvall, sí. La mujer quedó muy mal después de esa filmación. Igual, lo que decimos, no, Stanley no era una buena persona. No, para nada. A mí me parece también que es interesante el asunto de que Wendy prima el arquetipo de madre antes que el de esposa. Y eso es mucho, digamos, como que mucho decir pues en relación a lo que sucede ahí, porque obviamente la amenaza de Jack Claro. es muy grande. Que igual yo creo que tiene mucho que ver precisamente pues como con la experiencia propia de Stephen King. A Stephen King no le pasó lo del Resplandor, por supuesto. ¿No? Estaba engañado también. Pero digamos que sí, el tema pues de la ausencia del padre hace que la relación con la madre es otra vuelta. Ajá.
Entonces, pero de alguna manera sí hay ahí también una proyección. No, me A acuerdo. pesar del comentario pues de Stephen King, ¿cierto? Cuando dice que El Resplandor es una novela optimista, porque al menos Danny tenía un padre. Lo que a mí me gusta de Stephen King es sobre todo el tema de cuando le abre uno un poco los ojos cuando dice que él no escribe novelas de terror. Sino dramas familiares. Ajá. Eso es un drama familiar. Sí, prácticamente uno le pone a mirar y todos, o sea, Sí, sí, claro. todos son claro. familiares. El de El Cementerio de Mascotas. Cementerio de por Mascotas ejemplo, es... que es otra madre interesante, pero que además con Wendy y Sí, con Margaret. Wendy con Margaret. Sí. Sí, aunque ahora que me dices lo del tema biográfico, recuerdo que Stephen King sí dice que la novela más autobiográfica de él es Misery. Oh, por Dios. Pero porque es su relación con la cocaína. Ok. Ok. Ah, qué lindo. Sí, es fuerte, pero pues es... Qué lindo, qué lindo. Después hablaremos más de esa novela. Después de... podríamos hablar algún día un especial de Stephen King. Yo creo que sí, yo creo que sí. Necesito prepararme porque, Sí, tenemos cariño. porque pues. quiero que sea de Stephen King y no de las adaptaciones de Stephen King. Sí, claro, claro. Entonces sería bien. Está bien. Wendy. Me voy para otro lado. Completamente. Un personaje que nos introdujeron como madre, sin ser madre todavía. Ok, ya sé. 1984 por casualidad. Que La madre que va a ser. la madre que va a ser, pero que luego sí en la secuela de esta película sí es la madre Ajá. y es la madre, o sea, la madre de armas tomar. Y sería Sarah Connor Sarah Connor, por de supuesto. Terminator 1 y Terminator 2. Muy bien. Del resto no hablamos más de los otros Terminator. No. Creo que es una evolución de personaje interesante. Es un peso muy fuerte. Digamos como que, o sea, que alguien llegue del futuro y te diga, vas a ser la mamá de el líder de la resistencia humana. Eso no le hace bien a la cabeza de nadie. Realmente. Sobre todo porque lo que te pasa prueba que es cierto lo que te están diciendo. Claro. ¿Cierto? Imagínense. Y si está en embalador solo uno de esos mancitos, Ajá. lo que le viene a la humanidad Exactamente. es muchos problemas. Sí. El tema, digamos, como que a mí me parece muy interesante el desarrollo pues, como el personaje y de cómo también lo mismo. Ese mensaje del futuro también moldea a John. Sí, por supuesto. Y lo hace pues quien es pues y también destruye la relación con la madre. Sí, sí, Pues claro. sí, cierto. O sea, Además, pues porque hay una cosa muy tesa con Sara, y es que todo el resto del mundo cree que ella está loca. ajá. Y llega un punto en Incluido John. Exacto, a eso iba yo, que llega un punto en el que John dice como, sí, lo más probable es que mi mamá esté loca. Y entonces él empieza a tener una resistencia, ya siempre todo resistente. Tan rebelde. Empieza a tener una resistencia a su madre. Claro. Sí, y también, o sea, es que es muy teso porque es como que ¿qué clase de crianza es esa? Es como, amigo, es la crianza que necesitamos para sobrevivir como humanidad. Entonces es bien, bien teso eso. Sí, que inclusive luego eso lo explotan un poco en las crónicas de Sarah Connor. No es muy buena serie realmente. Pero explotan un poquito ese tema de cómo el llegar, o sea, es como la serie está enmarcada un poco entre la 1 y la 2. Sí, es como la Sara de la 1
Se convirtió en la Sara Sí, de la un poco 2. en la Sara de la 2. Es particular, pero digamos como que juega con el tema de eso, de cómo voy a ser la mamá de, o sea, soy, no, ya no es, porque ahí ya está John, o Sí. sea, soy la mamá de, ¿cierto? Y cómo juega pues como un poco el tema de ese destino, aunque aquí creo que no sería la palabra destino en español, sino que sería la palabra sino, Ok. más fácil, ¿cierto? Que Ok, es el tema ok. de la carga negativa que tiene la palabra sino. Me parece una interpretación muy bella de Linda Hamilton, porque obviamente o sea, una cosa era Linda Hamilton en la uno Sí. y otra cosa es la Linda Hamilton de la 2 Que todos nos cogió por sorpresa. sí, o sea, por completo, o sea, Sí, sí. Nos coge bastante por sorpresa. Además que hablando de personajes con un arco de transformación, en solo la primera ya hay una sí, claro, ya hay una impresionante. transformación, sí, sí, pero en la segunda, pues, la carga emocional del personaje se transmite y lo hace muy bien, pues, como Linda Hamilton. A mí una de las escenas, o sea, listo, las partes finales, pues, y todo, ya la parte de acción per se me parecen fuertes, pero lo mejor de Terminator 2 y de Linda Hamilton en Terminator 2 es en el sanatorio. Ujú. O sea, esos pedazos, ese juego, ese intento de manipulación mental que tiene ella con ese juego con el Con psiquiatra el psiquiatra, sí. es... Además que si uno lo piensa es como una nueva presentación del personaje. Ujú. ¿Cierto? Es como ustedes creían que conocían a Sarah Connor, pero como esta es una Sarah Connor distinta, entonces se la vamos a volver a presentar. Y es muy interesante. Es Sarah Connor, Muy bien, la madre de la resistencia. muy bien, muy bien. Bien, voy con Christine Collins. Christine Collins es un personaje basado en alguien de la vida real. Ajá. Eso es una película basada En hechos reales. en hechos reales. Eh, es la protagonista de una película de Clint Eastwood del 2008 que se llama El Sustituto o The Changeling. Es muy tesa. Ese es con Angelina Jolie. Angelina Jolie. Es el segundo Oscar de Angelina Jolie. Ujú. Muy bien ganado además. Qué gran interpretación la que hace Angelina Jolie en esa película. Entonces, a una mujer, a una señora, que es además madre soltera en los años 30, Que ya tiene una carga cultural fuerte. se le desaparece el niño. Y empieza ella con la desesperación de se me desapareció el niño y de buscarlo y con todo el asunto, ¿cierto? Y es muy teso porque ahí hay unos elementos muy interesantes, pues, ¿cierto? Y es como el tema de cómo la sociedad no quiere lidiar con eso, ¿cierto? Entonces ellos quieren, es como señora cálmese y ella, no, no me voy a calmar, o sea, me aparece el niño. Sí, como el tema de la construcción de esa palabra tan detestable que es la histeria. Exacto, exactamente es eso, ¿cierto? Porque es un tema del por favor, tranquila, que el mundo sigue corriendo, para allá no, Ajá. para allá todo el mundo está en crisis, en fractura y todo es como, bueno, me hacen el favor y me resuelven esto. Y la policía aparece con el niño y le dice, señora, aquí tiene su niño. No es No, mi ese no hijo, es mi ese hijo. no es mi hijo. Sí, señora, ese es su hijo. Entonces, Es que yo sabía reconocer a mi hijo. sí, exacto. Es como, a ver, ¿es el hijo suyo o es el hijo mío? En todo caso, es muy teso y también está ese fenómeno, ¿cierto? De querer imponerle a ella una verdad que a todas luces... Sí, que además que no es que fuera un bebé. No. Era un niño como de 8 años, Ajá. algo así. Sí, no era un bebé como 6 para o decir 8 años. el cambiar, que eso es muy tenaz. Aquí hago un paréntesis, pues una rama pues por otra vez. Dale. La cantidad de
mezclas que hay en Latinoamérica sin que se sepan. Por eso es absurda. O sea, yo alguna vez estaba leyendo un artículo de los... O sea, como en los 50s. ¿Este niño de quién es? O sea, es bien absurdo. O sea, es una cosa así como que como el 30% de niños es probable que se le hayan entregado a la familia que no es. Qué locura. Eso es un porcentaje muy grande. Es altísimo, pero altísimo, altísimo. Qué locura. Qué locura. Sí, no es ese caso. No es un bebé, pues. Sí. Entonces, ahí hay unas cosas muy tesas y por eso digo yo que Angelina Jolie se gana muy bien ganado ese Oscar, porque ella hace muy creíble todo el asunto de, cierto, de su desespero, también como de esa conexión casi sobrenatural que parecen tener las madres con los hijos, ¿cierto? Y el tema, pues, además que es muy, muy duro, pues, también el asunto, porque es como que le entregan el niño que no es y está ese dilema que aparece en ella de, bueno, este no es mi niño, pero es el niño de alguien y hay que cuidarlo. Es el niño de alguien y hay que cuidarlo. Entonces, es, pues, como toda la etapa madura del cine de Clint Eastwood, es una cosa muy genial. Es un papel que creo que en su momento inclusive criticaron mucho antes de que saliera la película por el casting. Claro. Porque obviamente en el arquetipo de Angelina Jolie era otro. Es otro, sí. ¿Cierto? Pero pues dio el papel excelente. No recordaba casi esa película. Me la volviste a traer a la memoria. Es una muy buena película. Es una muy buena película. Eso es la etapa madura del cine de Clint Eastwood. Es impresionante. Es una muy buena película. Sí, y Angelina Jolie es una gran actriz. Lo que pasa es que se encasillan en unos tropos complejos. Exacto, porque obviamente las productoras hacen ese tipo de cosas. Pero por ejemplo lo que hizo ella en Girl Interrupted es muy bueno, junto con Winona. Esa química de ella con Winona Ryder es bastante interesante. Sí, pero sí, y de hecho más bacano, o sea, lo que tú dices, más interesante todavía, porque yo disfruto mucho de eso. Yo disfruto mucho cuando los actores amplían su rango y buscan hacer cosas distintas, ¿cierto? Y es, no, una señora telefonista de los años 30, madre soltera, a la que se le pierde el hijo. Hablando de ampliar el rango, me hiciste acordar de un chiste, ya que, pues, yo creo que es un chiste ya en Hollywood realmente. Ok. Que los directores se lo están tomando así, porque todo el mundo está tratando de volver a Matt Damon a la casa. Sí, como la cantidad de dinero que ha gastado el gobierno de los Estados Unidos en devolver a Matt Damon a la casa es absurdo. Es absurda. Mire, la Odisea. O sea, es absurdo. Sí. No, al menos en esta él está tratando de volver solito, pues. Sí, pero ves. Por Dios. Sí, alguien dele un GPS. Sí, denle un GPS, por Dios. Estamos de acuerdo. Ok. Hablando de conexiones sobrenaturales. Muy bien. Muy bien. Creo que vas para... Me voy. Eso se va a ir. Me voy por otro lado. Sí. Me voy por una rama bien particular. Esto pues la nombro de una porque obviamente pues no si cualquier cosa que mencione de una vez van a saber, y es la señora Bates. Pero por supuesto. Si hablamos de conexiones sobrenaturales con sus hijos, sí, la señora Bates. La señora Bates es bien particular. Obviamente Psicosis tiene uno de los tropos con el tema de la madre más extraños, digamos, como que del cine. En su momento fue muy polémico, obviamente. Creo que ya habíamos mencionado pues un poco todo lo que sucedió pues un poco alrededor de Psicosis, de lo que hizo también Hitchcock, pues sí, con el hecho de que cambió la forma de cómo se presentaban las películas en cine, el montón de problemas que tuvo él para la producción, que pues él sacó prácticamente
creo que hasta tuvo que hipotecar la casa pues para poder financiar la película. La distribuidora no quería tampoco. Compró todos los libros de Que hablan de... no, todos los libros de psicosis los compró. Ok. O sea, ya era imposible encontrar. Compró la primera tirada, después obviamente pues ya hicieron una segunda tirada después de la película, porque él no quería que nadie supiera el final. Ok. Porque obviamente el tema de la carga final de ese descubrimiento de la señora Bates es uno de los giros más increíbles pues como del cine y más pues como en su época. Interpretada obviamente, que curiosamente, a pesar de que Psicosis es una película que es... Lo que pasa es que Psicosis es como Romeo y Julieta. Todo el mundo sabe que existe, todo el mundo la menciona, pero no todo el mundo se la ha visto. no todo el mundo se la ha visto. Y no todo el mundo se sabe el secreto, que pasa igual con Romeo y Julieta. Ajá. No todo el mundo se sabe el secreto. Entonces es como... Sigue siendo sorprendente a pesar de todo. Sigue siendo sorprendente. Habíamos hablado también, yo no siento que tengan la misma fuerza, pero a ti sí te gusta el remake. A mí me gusta el remake de Van Sant, sí. Yo siento que le falta un poquito de fuerza a esa parte. Puede ser. Lo que pasa es que Bond es un actor chévere, me cae bien, pero es que también estar, ¿cierto? O sea, como tratar de llenar los zapatos de... ¿Cómo es que llama el actor original? Que interpreta a Norman Bates en el original. Hoy estoy de memoria terrible, Mauricio. Sí. No sé. No recuerdo, pero bueno, y que el punto es ese, o sea, que también el juego de la interpretación doble, casi triple, podría decirse, del personaje. Sí, casi triple, prácticamente, sí. Entonces, la señora Bates, yo no he visto la serie. Yo tampoco. He escuchado muy buenas referencias de ella. Sí. Y tiene dos muy buenos actores también. Sí. Entonces, no sé, pues si me da... Ahorita, cuando estaba empezando pues como a hacer la lista esta semana, pensé como, creo que debería ver la serie. Porque sabía que, o sea, fue la primera que se me vino a la mente. Claro. Cuando hablamos un poco de eso. Y por eso se construyó el editorial de esa forma. Claro. Entonces sí fue como particular, pues como el asunto. A mí la primera que se me ocurrió fue la de Bota Mamá del Tren. Realmente. Ok, entonces la señora Bates. La señora Bates. Psicosis. Muy bien. Nos vamos para Holanda en 1997. Una actriz que se llama Betty Schurman interpreta un personaje que se llama Jova en una película muy interesante, de Países Bajos. Una película de Países Bajos. Porque la gente que nos escucha en Países Bajos no le gusta que le digan. Sí, una película de Países Bajos que se llama Carácter. No me he visto. ¿No te has visto Carácter? No. Bien. Pero sí la he escuchado aumentar. Sí. Entonces, Carácter es uno de esos relatos casi que fundamentales. Es como la novela más leída en Países Bajos. Y en 1997 pues hacen la adaptación cinematográfica. Y es una historia en la que la historia está contada en otra forma. Es una película, digamos, que empieza como con el asunto, tiene un formato, aunque es al revés, por supuesto, pero tal vez para que me entiendan, tiene como un formato los sospechosos de siempre, ¿cierto? Es como que algo pasó, tenemos un man que es un sospechoso y le estamos preguntando qué pasó. Pero la película lo que cuenta es que hay un señor que se llama Dreverhafen, que es una persona que se dedica a echar a la gente de las casas en un momento muy duro de Países Bajos, de la economía de Países Bajos. Entonces el man le toca sacar gente de todas partes. Trabajo sucio, pues. Sí, un man muy implacable al que todo el mundo le tiene miedo. Es un personaje muy duro.
Él tiene una mujer que trabaja para él y él un día se acuesta con ella y ella queda en embarazo y la señora se escapa, se vuela. Entonces nace el hijo y entonces ahí digamos que la historia es la historia del pelado, cómo crece, ¿cierto? La relación extraña con ese señor Dreverhafen que es mi papá, pero ¿cierto? Pero no. Ujú. Pero sobre todo la relación tan extraña que tiene Catedrefe, así se llama el pelado, con la mamá, con Joa. Y es muy teso, porque es el tema de que la señora lo cría, pero ella no lo quiere, ¿cierto? Y no lo quiere porque el niño le recuerda al papá. Ah, Entonces es durísima y es muy teso porque de alguna manera uno logra tener empatía por los dos a pesar de esa situación tan son compleja situaciones en la muy que están. complejas, pues, que no Sí. son de una fácil decisión, pues ahí no hay una... La vida está llena de grises. Exactamente. El juego no es nunca blanco y negro. Exactamente, entonces uno siente simpatía por Joa, siente pesar por Catedrefe, siente mucha simpatía por Catedrefe, pero uno ve esa relación y es como, bueno, qué duro, qué complejo es esto. Entonces, de ahí que la película, pues, claro, en la medida en que es la adaptación de una historia tan compleja, eh, causó mucho revuelo en su época, ¿cierto? Y se ganó pues el Oscar a Mejor Película Extranjera en su momento. Y, y si bien con seguridad debe ser mucho más interesante el relato, El libro, la la novela. novela, Ujú. la película sí alcanza a transmitir mucho de eso que propone. Ok. Entonces, Me queda de yo tarea, entonces. en carácter. Ok, me queda de tarea. Eh, bueno, vamos en 47, pues bueno, todavía faltan algunas. Sí, sí. Me... Me voy a ir con un personaje relativamente nuevo. Me parece muy bello el personaje realmente. Eh, las dos películas en las que está el personaje me parecen excelentes películas. Más la uno, aunque el personaje tiene más protagonismo en la segunda. Eh, es interpretado por Emily Blunt Ok. y es la mamá de A Quiet Place. Oh. Ok. En la primera pues hay mucho protagonismo del padre, ¿cierto? Pero es bien interesante, digamos, el tema del el personaje, la pérdida pues como inicial con la que hacen la presentación pues como de la película, eh, Sí. eh, la situación del embarazo de ella en esa situación tan borde en la que están. Qué horror. Eh, Qué horror. y luego en la segunda, cómo lo llevan más al extremo todavía y cómo ella asume la posición a la defensiva completa, pues como con sus hijos, pues, ¿cierto? Y pues Emily Blunt se borda ese papel. Que también hay una cosa que me parece mucho más interesante, digamos, en relación a esa película, es a las dos películas. Bueno, a las tres películas, porque hay una tercera, pero que está por fuera, pues, como de esa historia inicial. Sí. Es cómo se construyen todas esas interpretaciones y esos personajes y la tridimensionalidad de todo esto y la narrativa y todo esto sin diálogos prácticamente. Sí, Me porque parece increíble. no se llama A Quiet Place, Sí, porque sí. sí, no es gratuito lo de estemos en silencio, pues, ¿cierto? Sí, sí. Sí. Entonces, sí me parece que es un papel de madre muy de armas tomar, Sí, literalmente. sí. De nuevo. Y con esa condición del embarazo es una cosa más terrible Sí. en esa situación borde, pues. Muy bien, Una muy buena madre. muy bien, muy bien.
Bueno, que tengo aquí varias. Sí, yo creo que podemos mencionar por ahí unas dos, Sí. más o menos. Yo también tengo todavía como unas dos, tres. Bueno, voy a hablar de Carol Connelly, es un personaje muy bonito de una película que a mí me encanta. Es una película del año 1998, interpretada por Helen Hunt, que ese papel le mereció el Oscar. Uh-huh. Y es pues la heroína de la película As Good As It Gets, de Mejor Imposible. Sí. Nunca mejor dicho heroína, ¿no? Sí. Sí. Lo que hace ese personaje, pues. Ajá. Entonces es muy interesante el personaje de Carol Connelly, porque pues es una mujer que vive en Nueva York, de un contexto clase media baja, ¿cierto? Que es madre soltera y que tiene un hijo muy enfermo, ¿cierto? Tiene un hijo muy enfermo, y es o sea, como que el tema ahí en este personaje es ese punto del quiero vivir mi vida, pero es una madre supremamente abnegada, ¿cierto? Y muy entregada pues a la situación del hijo. ¿La tenías también en tu selección? No la tenía. Sí, pero cuando empecé... Sí, no, y que es un personaje que es particular. O sea, As Good As It Gets es una película de esas que a mí me encantan por ser una película de personajes. Sí. O sea, que es el tema o sea, ahí sí. Lo que pasa es que todo el mundo piensa en ella con el tema de Jack Nicholson, obviamente, ¿cierto? Porque pues obviamente es el personaje principal, por así decirlo. Pero es que Jack Nicholson es una batería de fuegos artificiales, sí, pues. sí. O sea, él es donde entra, en la película que entre es demasiado llamativo. Sí, ajá. Pero realmente los personajes están, o sea, todos los personajes de la película, incluido pues como los secundarios, aunque pues si vamos a eso, son realmente tres personajes principales. Personajes principales. Me parece que cada uno tiene como, ¿cómo lo pongo? Como están un poco arrojados a unas situaciones muy particulares, y el hecho de que se encuentren hace que esas situaciones sean más complejas todavía, pues como entre ellos, ¿cierto? Sí. Pero realmente sí es que es un personaje muy bello el de Helen Hunt, pues. Y ahí hay muy atravesado con el tema de lo de la maternidad, o sea, de lo maternal, porque en última se vuelve un poco eso con los otros personajes, ¿cierto? Sí, claro. Y es el tema de que a la mamá no le estorba el moco del hijo, el vómito del hijo. Exactamente. O sea, como que las situaciones maternas implican aguantar muchas cosas. Que la gente que no está arrojado en esas situaciones. Ajá. ¿No? Y el personaje de Jack Nicholson es tremendamente intolerante frente a todo ese montón de cosas que implica ella, su hijo, y el otro personaje, el vecino. Pero a la vez esa relación con ella dentro de la maternidad, porque sí hay un tema un poco edipo ahí pues en el asunto. ¿En qué sentido? En el sentido, digamos, como que hay una relación pseudo romántica con el tema de Jack Nicholson y ella, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Pero hay mucho de maternidad en esa relación por él ser como es. En un tema pues como de cómo la construyen el tema, porque a él tampoco se lo aguanta absolutamente nadie. Solo ella. Sí. ¿Y por qué se lo aguanta ella? Porque ella es capaz de aguantarse al hijo. Claro. O sea, es como ese tipo de situaciones, ¿sí? Ve, qué interesante. Sí. No lo había visto desde esa perspectiva y tiene mucho sentido. Sí, entonces es como eso. Es que casi que alcanza a ser un triángulo amoroso edípico el tema de esos tres personajes muy particular. Sí. Y por eso la película es sumamente interesante, por esas relaciones de los personajes. Sí. Y sí, a mí me parece realmente, con el alcance que puede llegar a tener,
que el personaje de Helen Hunt es mucho más interesante que el de Jack Nicholson. Sí, pues, total. Porque el de Jack Nicholson es una caricatura. Es una caricatura, es súper arquetípico sí, es una caricatura en el sentido de que es muy exagerado. O sea, que es un trastorno obsesivo compulsivo muy, muy... Eso es delirio, o sea. Sí, sí, exactamente. Pero sí, yo creo que en la perspectiva de la humanidad lo que es el personaje de Helen Hunt y el otro personaje, el del vecino, pues, Uh-huh. pues que es, no me acuerdo del nombre del vecino, pero sí, Carol la mesera. Uh-huh. Eh, sí, son los personajes muy humanos en unas circunstancias muy complejas. Muy complejas, muy Sí. complejas. Ok, creo que estamos teniendo como problemas de batería. Si algo, toca hacer pausa ahorita, pero Listo. bueno, igual ya creo que ya estamos como acabando también, ya vamos en 56. Me voy con la madre perfecta en su imperfección y la esposa perfecta en su imperfección. En varias representaciones, pero igual la que más nos gusta es de nuestra querida Angélica Houston y es Morticia Adams, Morticia Adams. porque es la madre de esa familia y es digamos como que si bien Gómez es bien interesante como Sí. en el tema de ser el rey de la familia, pues de alguna forma, en realidad toda la motivación pues está más por el lado de Morticia, pues. Como pareja son una pareja pues una química muy interesante, ¿cierto? O sea, son pero el hecho de ella gira sobre el tema pues como familiar. Y Angélica Houston lo hace increíble. Si bien pues obviamente todas las interpretaciones han sido pues como muy, muy bellas de Morticia y su relación con sus hijos tan particulares y con su familia pues como tan Sí, particular. sí, sí. Sí, ahí sí ya es el esquema de la madre no solamente como madre por los hijos, sino madre como la que gira en torno a toda la dinámica familiar, pues. Ok. Está interesante, sí. Que igual para ella sus hijos son normales, o sea, porque son hijos de ella. Exactamente. Sí. Recuerdo la escena de, eso es para tu hermano, que lleva un cuchillo y dice, no. Y le entrega el otro gigante. Sí, sí. Morticia Adams. Morticia Adams. Ok. Es simpático porque hemos hablado, acabo de caer en la cuenta de que muchas de mis listas son madres solteras, qué particular. Qué particular. ¿Cierto? Y pues yo vengo de la familia arquetípica tradicional. Yo creo que puede ser por eso, que me llaman la atención Quizás. precisamente por Esa otra realidad. esa otra realidad, sí. Esta es Rachel Keller, una periodista, más bien una mujer joven, que por la muerte de una sobrina se ve envuelta en un misterio que envuelve una leyenda urbana de que hay un video que mata gente. Entonces, pues es la mamá de las películas de El Aro. Sí. Hay una relación ahí bien, bien curiosa. Aparece ahí un arquetipo, o sea, en esos años yo creo que el arquetipo sale sobre todo con Sexto Sentido, Sí, sí. del niño rarito, ¿cierto? Del niño... Que se está empezando un poco a jugar un poco con el tema del espectro. sí, exactamente, eso, ¿cierto? El hijo de ella está como ahí como... que es un niño funcional, pero sí se nota que Está en el espectro. está en el espectro, ¿cierto? Y esa relación que un poco parecido a la de Carol Connelly es como esa mujer que está tratando de generar ese equilibrio entre ser una mujer y vivir su vida y pues el tema de su hijo, ¿cierto? Con esas condiciones particulares que tiene. Y que lo traigo a colación es porque, claro, o sea, en el terror hay muchas mujeres,
Y el Final Girl pues es un, digamos, algo muy que aparece mucho en el cine de horror. Sí, que inclusive pues Sí. ya tiene un nombre. Que tiene un nombre, exactamente. O sea, es tan recurrente que tiene un nombre. Que tiene un nombre. Pero ya sí está muy atravesado el hecho de ser mamá. Ah, inclusive la decisión que toma. Sí, exacto, la decisión que toma, que por supuesto no la vamos a decir, pero lo probablemente usted sabe. Una película que ya tiene más de 20 años, pero Sí, ok. sí. Pero está totalmente atravesada Ajá, por claro. el hecho de ser madre, sí, exactamente. Y que es muy teso también ese asunto, el asunto del quiero resolver esto. Eso significa abandonar temporalmente a mi hijo, pero eso va a traer consecuencias también. Y ella como madre, ¿cómo asume? ¿Cómo hace eso? Sí, Ok. Yo me voy con la mención para ir terminando y cerrando por acá. Una madre sin palabras, okay. que prácticamente creo que nadie consideraría madre, pero pues igual es madre y técnicamente hablando ahora es una princesa Disney también. Y sería la reina de Aliens. Sospeché que te ibas para allá. Porque pues ese enfrentamiento final es de una madre defendiendo a sus hijos. Sí, vengando. Ajá, vengando a sus hijos. Sí. Ah, qué interesante. Y que me parece que también es el aporte real a la franquicia de James Cameron. Sí. Es ese personaje. Sí, interesante. Yo tengo un par de menciones, un poco como conectando, ya que mencionamos Sexto Sentido, pues el personaje que interpreta Sí, Toni claro. Collette. Ajá. Que también tiene otro, Ajá. que es murió. Venga. Listo. Solventadas las fallas técnicas. Uy, espere, esto está torcido. Ya. Y estaba como en el límite de un grabador sin. Grabador sí. O sea, le está diciendo grabador sin Soundwave. Sí. Ahí. Igual, no va a haber continuidad de cámara, pues. Por supuesto. No importa. Bueno, entonces, tengo dos menciones Estamos hablando de Colette, de Toni Collette, sí. ¿cierto? Como la madre En el sexto sentido. en el Sexto Sentido. Pero también es la madre en Hereditary. Por supuesto. Que esa también, esa sí estaba ahí también. Y esa interpretación de ella y ese personaje son bien particulares. Sí. Hablando de giros inesperados Sí, también. giros bien inesperados. Muy bien, entonces, y quería mencionar por último a Christian Kerner, que es un personaje muy interesante, interpretado por Catherine Sass, que es la madre en Adiós a Lenin de Wolfgang Becker. ¿Cierto? Y esta es interesante porque ahí hay, digamos, dos cosas, porque está la mamá como la mamá, Ajá. ¿cierto? Pero también el tema de la relación del hijo hacia la madre, Sí. y todo lo que hace el Sí, hijo por la madre. No es. O sea, de temas extremos, pues, de hacer algo por alguien. Sí. Y eso. Sí, exactamente. Y eso es. Lo que hablamos. Aquí se voltea un poco el asunto de la abnegación, ¿cierto? Que aquí, o sea, el hijo es el tipo más abnegado del mundo. Total. Y es eso, y es que es muy lindo también, porque esa es otra faceta de la digamos, de la relación madre-hijo, y es el tema del mi madre Significa tanto y es tanto y digamos como que ha generado una relación tan fuerte
que para mí, o sea, romperle el corazón es imposible. Claro, por un lado, y lo otro es eso, es como que ella me cuidó en mis momentos de vulnerabilidad, entonces yo ahora la cuido en su momento de vulnerabilidad. Me hiciste acordar de una expresión que alguna vez leí, creo que fue en Twitter, que era como el de, mire, cuando usted se enoje con su mamá porque no sabe explicarle algo del celular, acuérdese que ella le enseñó a usted a comer con cuchara. Sí, por ejemplo. Sí, ¿ves? Está lindo. Sí, o sea, que es un tema de, o sea, las paciencias que obvio, hay otras que no, como el de, no me sé las tablas de multiplicar, pero se sufrió con las tablas de multiplicar. Hay tabla. Hay tabla. Pero sí, esa, ves, es como la segunda o tercera vez que mencionamos esa peli de Adiós a Lenin. Creo que sí. Es una muy bella película. Y es una muy bella película en eso, en esa relación madre-hijo. Ajá. Y en lo que yo llamaría como la construcción de mundo. O sea, es muy Sí, bello total, eso. Total. Muy bella. Con un varón Zemo muy chiquito. Ajá. Sí. Eh, O sea, le debe su carrera a esa sí, película. claro, no, y pues bueno, igual es un muy buen actor, pues. Es un gran actor. Es un muy buen actor. Es un gran actor, sí. Ahorita me acordé de otra, hablando del tema de las mamás, que en esta ella no es tan protagonista, pero lo que hace como personaje secundario es bastante particular. Una peli que es relativamente nueva, que es la hermanastra fea. Ok. Que es la versión pues como desde el otro lado del espejo de la Sí, Cenicienta. La madrastra. Sí. Se hace un papel muy particular. Con decisiones. Hay una escena en particular que es hilarante, pero no la puedo mencionar porque hago un spoiler. Sí. Pero que muestra el carácter de lo que era la madrastra. Y esa sí pues, es una en el película cuento. nueva, entonces eso sí es un Sí, spoiler. ese sí sería un spoiler. Véanse La hermanastra fea. Sí, véanse La hermanastra fea. Es un peliculón. Muy Peliculón. Muy, o sea, el body horror de una forma muy diferente. Sí. Y cómo volver a contar una historia que creíamos que no sabíamos. Ajá. Sí, es muy bien, buena muy peli. bien. Tengo también una última que de hecho habíamos hablado de ella hace relativamente poco cuando hablamos del cine español. Ok. Entonces es el personaje Grace Stewart, interpretado por Nicole Kidman en Los Otros. Madre muy particular también, Sí. que reúne varios arquetipos de los que hemos hablado. Sí, no la pensé, pero sí es bien particular. Sí, porque es muy amorosa, pero también muy... Ese tema de los sobreprotector Eso. de alguien que ha escuchado demasiado la canción Mother de Pink Floyd. Sí. Sí. Y hasta más allá de la muerte. Sí, total. Bueno, nada, madres hay muchas. Obviamente aquí pues como cogimos algunas muy particulares, podríamos seguir mencionando, pero obviamente la idea es como que este sea un especial muy único pues con el tema en el día en el mes de las madres. Pero no mencionamos a Rosemary, pero pues... Sí, pues ahí está. Está. Sí. No, pues, o sea, hay varias, pero no. Podemos seguir hablando el próximo año, hacer otro especial. Eso, me gusta la idea. El próximo año. De más madres. Entonces, nada, gracias por vernos y escucharnos hasta acá. Y pues nada, acuérdense de seguirnos pues en la red social, darle like pues ahí en el video y en el podcast. Y nada, nos vemos en la siguiente rama.